Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y es para nosotros como iglesia una gran bendición poder estar llegando a ustedes a través de este programa, esperando que cada una de las enseñanzas y las reflexiones que hacemos basadas en la palabra del Señor le estén edificando, le estén bendiciendo. Si así es, por favor, comuníquenoslo, hable, díganos, coméntenos de qué está siendo de bendición, de qué maneras están siendo de bendición nuestros programas. Incluso coméntenos si alguna temática, algún tópico le gustaría a usted que también abordáramos en este programa. Pues va a ser una bendición para nosotros saber si podemos aportar a su crecimiento espiritual. Le recuerdo el número de WhatsApp 7938-6513. Le repito, 7938-6513. Y en el programa anterior estuvimos hablando acerca de los pensamientos negativos, de aquellas cosas que nos pueden llegar a afectar mucho. Por ejemplo, recuerdo la historia de unos hermanos en la iglesia donde un familiar iba a tener un procedimiento quirúrgico y el doctor fue bien honesto en hacerles ver que habían 70% de posibilidades que el tratamiento funcionara, pero que había un 30% que no daba garantía de unas condiciones óptimas. Y fue bien interesante porque fue un gran conflicto familiar. Hay algunos que veían la posibilidad de mejorar la salud en un 70%, pero la mayoría se enfocó en ese 30% que no había seguridad, y entonces estaban luchando si se hacía la cirugía, si le hacían el procedimiento al hermano o si no se lo hacían. Pues generalmente así va a ser el ser humano, se va a enfocar en ese porcentaje de cosas que a lo mejor no pueden suceder de manera correcta, de manera positiva, y se enfocan en eso, que desperdician muchas oportunidades. Pero para no dejarlo con la duda, al final, gracias a Dios, le hicieron la cirugía al hermano, y a mi forma de entender, yo creo que la cirugía superó el 70% de éxito, porque el hermano ahí anda bien, gracias al Señor. Por eso yo decía, hay que identificar de dónde uno es más propenso a pensar de manera incorrecta. ¿Qué son las cosas que nos ayudan a tener esa tendencia a lo negativo? Hay gente que desconfía de todo. Hay una desconfianza general hacia las personas, hacia los motivos. Como alguien dice, tendría espíritu de sospecha. Él siempre anda viendo lo malo en todas las cosas. Hay personas que su enfoque siempre está en lo negativo, todo lo ven mal. Pasan por alto las cosas buenas, las cosas correctas. Siempre asumen lo peor de cualquier cosa y siempre hacen una conclusión fatalista y siempre están a la defensiva. Hay personas que siempre van a tener pensamientos polarizados o absolutos, y en esta sociedad hoy en día que está tan polarizada, que todos somos poseedores de la verdad según la gente, y que solo mi idea y mi pensamiento es el correcto, todos los demás están equivocados. No hay puntos de negociación, no hay puntos de reflexión, sino que toda nuestra sociedad es blanco y negro, y no es así. Es sumamente difícil porque eso nos puede llegar a cometer muchos errores. Cuando pienso que solo yo tengo la razón, cuando no estoy de acuerdo con los demás y cuando no soy capaz de considerar los puntos de vista de otros. Eso es muy peligroso en la vida. Y está también el síndrome de ser víctima, de culpar siempre a otros por lo que me está pasando en la vida. Y honestamente uno no tiene control de las decisiones, de las acciones de los demás. Y hay cosas que honestamente no podemos hacer absolutamente nada. Por eso debemos de pedir al Señor que nos ayude, pedir al Señor que nos bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de
la esperanza que debemos de tener para cambiar nuestros pensamientos negativos. Y aunque no es fácil, sí es posible. Y hay una historia en la Biblia que es la historia de David en 1 Samuel capítulo 30. David y todas sus tropas han regresado a casa de la batalla, pero cuando ellos regresan ha pasado algo difícil. Los enemigos han venido, han quemado los hogares, se han llevado cautivos a las esposas y los hijos de todos los que fueron a la batalla. Y lo peor de todo es que algunos hombres que habían sido fieles a David lo culparon y hasta conspiraron de matarlo. ¿Qué debemos de hacer cuando vienen esas circunstancias tan difíciles y todo a nuestro alrededor parece imposible, parece difícil? Lo primero que tenemos que hacer es confiar en el poder de la palabra para que Él pueda transformar nuestros pensamientos. Vayamos al texto bíblico, 1 Samuel capítulo 30. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero mire lo que dice el final del versículo 6 del 1 Samuel capítulo 30. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que David se animó en medio de la dificultad, de la lucha. Y aunque no nos dice exactamente cómo fue que David se fortaleció, la Biblia muestra cómo David sí tenía el hábito de reconocer lo grande que Dios había sido con él, cómo él había cumplido lo que había prometido, cómo le había ayudado, y era algo que él se lo recordaba constantemente. En el Salmo 103, versículo del 1 al 5, dice: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. Y él está recordándose a sí mismo todo lo que Dios había hecho con él. Él se recordó cómo Dios lo había ungido como rey, cómo lo había elegido, cómo lo había apartado. David recuerda: Él me libró del león, Él me libró del oso, Él me dará también las fuerzas para luchar contra este gigante. Cuando estaba platicando con Saúl acerca de que él iba a enfrentar a Goliat. En el Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Como decíamos anteriormente, háblele a su corazón, háblele a su alma, háblele a su mente. Recuerde cómo Dios le ha salvado de la muerte, cómo Dios perdonó sus pecados, cómo Dios le ha provisto para todo lo necesario, cómo Dios a lo mejor salvó a algún familiar, cómo Dios los ha restaurado. Cuando yo pienso en eso, yo puedo dar gracias a Dios por mi linda esposa, por mi bella familia. Yo doy gracias a Dios por la iglesia que me permite pastorear. Yo tengo tanto por qué agradecer. En el año 2018 yo sufrí un infarto. Dios me guardó de morir en ese infarto. Él me sacó adelante no solo del infarto, sino que me hicieron un cateterismo. Y en el cateterismo, una vez más, casi me muero, pero Dios me libró y me sacó adelante. Dios me ha abierto puertas que nunca me imaginé y Él me sigue sosteniendo. Hermanos, nos ha llenado de su Espíritu Santo. Nos ha dado una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de Dios. Íbamos para el infierno y vamos para el cielo. Teníamos muerte eterna y hoy tenemos vida eterna. Dígame si Dios no ha sido bueno con nosotros. Piense cómo Dios nos ha ayudado hasta este día. Por eso es lo que David hizo. Dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Creo que esa es una de las cosas que nos van a ayudar a salir de los pensamientos negativos. Vemos en la Biblia muchas veces cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos bendice.
cómo Dios sacó adelante a Moisés, cómo Dios sacó adelante al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, cómo Dios les guardó y les sostuvo en el desierto. Por eso, en los momentos de mayor dolor y de mayor crisis, nosotros debemos de aprender a confiar en el Señor. Recuerdo una hermana de la iglesia que pasó por un proceso de cáncer, y mientras estaba en las quimioterapias, yo la recuerdo a ella tomarse de la palabra de Dios, y cuando estaba en los efectos de los químicos, ella se tomaba de la palabra de Dios, y lo que ella hacía era comenzaba a leerla en voz alta para hablarle a su corazón lo que Dios decía acerca de ella. Por eso, cuando nosotros leemos la palabra, vamos a salir adelante. Job dice en el capítulo 11, versículo 13, si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te despierte, y muchos suplicarán tu favor. Mire qué expresión más linda en Job capítulo 11, versículo del 13 al 19. La Biblia nos habla acerca de meditar la palabra de Dios, de recordarla, de sacarle el jugo, como decimos, de estudiarla. Y hoy hay tantas herramientas para leer la palabra, para memorizarla, para buscar el significado, la interpretación correcta. Es una cuestión que en medio de esas dificultades, si nos tomamos de la palabra de Dios, vamos a ver cosas maravillosas en nuestras vidas. Y entonces vamos a poder cambiar nuestra manera de pensar cuando esas verdades de la palabra lleguen a lo más profundo de nuestro corazón. Y es ahí donde David se fortalece en el Señor y le pregunta en el versículo 8 de 1 Samuel 30, le dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Quiero invitarle a que vayamos a una pausa y regresamos en un momento. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m. servicio juvenil. Y día domingo 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Yo creo que podemos estar seguros de actuar conforme a lo que hay en nuestra mente si nosotros estamos fortalecidos en la palabra del Señor. Por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios todos los días, porque ella nos cambia nuestra manera de ver las cosas. Ella nos permite ver la grandeza de Dios, nos permite ver la obra de Cristo, nos permite ver los beneficios de esta relación que ahora tenemos con el Señor. Quiero animarle, y el desafío de hoy es a que hagamos de la lectura y de la meditación de la palabra de Dios un hábito de todos los días. Pero no solo leerla a la carrera y decir, hoy leí 5 capítulos. No, a entender lo que Dios nos quiere decir, a entender lo que el pasaje está diciendo, a consultar a lo mejor un comentario bíblico para entender los aspectos de la cultura, del contexto que está hablando, y a aplicar esas verdades de la palabra de Dios a nuestra vida. Le animo a poder seguir adelante confiando en el Señor. Que Dios le bendiga.
Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador, 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.